Bueno, vamos a hablar ahora de la corrección del factor de potencia. ¿Listo? Es un tema clave porque a nivel mundial hay normatividad, regulación en cada país para castigar o penalizar a un usuario que consume potencia de una forma no eficiente. Y el consumir potencia de una forma no eficiente es consumir potencia con un bajo factor de potencia. ¿Vale? Para que quede más claro, imaginemos que un usuario necesita consumir 10 kilovatios, ¿sí? Y que ese usuario consume esos 10 kilovatios a un voltaje de, por ejemplo, 440 voltios. Ahora, si ese usuario consume opción A con un factor de potencia de 0.8 en atraso o B con un factor de potencia de 0.95 también en atraso. Para el caso A vamos a calcular entonces cuánto sería la corriente. Potencia activa es igual a magnitud de voltaje por magnitud de corriente por el coseno del ángulo. Y en este caso, si nosotros despejamos, vamos a determinar la corriente que estaría demandando el usuario para las dos situaciones. Miren que en ambas situaciones demanda la misma potencia activa y al mismo voltaje. ¿Qué es lo único que está cambiando? El factor de potencia que tiene el usuario con el cual está demandando esa potencia de 10 kilovatios. Entonces, si ahí despejamos la corriente nos quedaría igual. Entonces, esto no sería la parte A, sino en general para las dos situaciones, la corriente sería P sobre magnitud de voltaje por el coseno del ángulo. Ahora sí, en la situación A, ¿qué tendríamos? En la situación A tendríamos lo siguiente. La potencia activa 10 kilovatios, es decir, 10.000 vatios, sobre el voltaje que el problema nos dice que es 440 por el factor de potencia de la situación A que tiene su usuario que es 0.8 en atraso. Entonces aquí tendríamos 0.8. Y esto sería la magnitud de la corriente que estaría demandando ese usuario a la electrificadora que le da la acometida del servicio de energía eléctrica. Entonces, esta magnitud de corriente sería, hagamos el cálculo rápidamente en MATLAB, 1000 sobre 440 por 0.85, 0.8, perdón. Eso nos da que ese usuario estaría mandando una corriente de 2.8409 amperios. ¿Vale? Ahora, para un factor de potencia de 0.95, esa corriente sería los 10.000 vatios, ¿vale? Los 10.000 vatios. Ah, bueno, aquí me faltó, es 10.000, ¿no? Yo puse solo 1.000 vatios. 28.4 es esta corriente. 28.409. Sobre los 440 voltios por 0,95, que es el nuevo factor de potencia. En este caso, esta corriente nos da 10.000 vatios sobre 0.95, nos da una corriente de 23.92 amperios. ¿Listo? ¿Qué podemos notar nosotros? Que este usuario demandó la misma potencia, pero en el caso 2, en el caso B, demandó menor corriente, ¿vale? Demandó menor corriente. Por lo tanto, este usuario está siendo más eficiente, porque está exigiendo menos los conductores en cuanto a términos de pérdidas, ¿vale? Si las pérdidas aumentan con el cuadrado de la corriente. Si la corriente aumenta al cuadrado, ¿vale? Las pérdidas van a aumentar también. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, si la corriente aumenta, las pérdidas aumentan con el cuadrado de esa corriente. ¿Por qué? Porque las pérdidas térmicas que se dan en las líneas de transmisión o de distribución de energía, las pérdidas son potencia activa que se transforma en calor
es la magnitud de la corriente al cuadrado por la resistencia de la línea. Entonces, si te están alimentando con la misma línea, ella no cambia, pero tú estás demandando más corriente porque consumes ineficientemente una potencia, estás aumentando las pérdidas. Entonces, en el primer caso, donde el factor de potencia está en punto .8, se demandan 28 amperios. En el segundo caso, se demandan 5 amperios menos. Es decir, hay menos pérdidas. ¿Esto qué muestra? Que es necesario corregir el factor de potencia. ¿Listo? Para eso es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es entender que si nosotros tenemos lo siguiente, ¿vale? Por ejemplo, este sistema, ¿vale? Desde circuitos eléctricos. Si tenemos este sistema, bueno, aquí realmente no hay un inductor, sino un capacitor, ¿vale? Y aquí tenemos una resistencia, otro inductor, una resistencia y un capacitor más. ¿Vale? Llamemos a esto capacitor 1, capacitor 2, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y aquí tendríamos un inductor L1, aquí un inductor L2. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Si uno analiza este circuito y se tuviese todos los valores de los elementos pasivos, pues los transforma a su dominio fasorial. Si uno sabe cuánto es la alimentación BDT, la transforma también al dominio fasorial. Hace su análisis de circuito para calcular las corrientes de malla, por ejemplo. ¿Sí? Aquí llamémoslo I1, por acá tendríamos I2. Por acá se calcula con I1 e I2 la corriente que pase por aquí, que vamos a llamarla IX. Y ya con esas corrientes se podrían calcular los valores de voltaje en todos los elementos y calcular sus potencias activas y reactivas. Entonces, para este sistema vamos a tener lo siguiente. En términos de potencia reactiva, el L1, el inductor 1, va a consumir una potencia reactiva Q1 y esa será positiva. ¿Por qué? Porque es un inductor. Los inductores consumen potencia reactiva positiva. También tenemos un inductor L2 y él también va a consumir una potencia reactiva positiva. Tenemos el capacitor 1 y el capacitor 2. Ellos también consumen potencia reactiva, pero hay una pequeña diferencia y es que la potencia reactiva del primer capacitor y del segundo capacitor tendrá que ser negativa. Llamemos a esto Q3 y Q4. ¿Qué ocurre? La sumatoria de todo esto, ¿vale? Nos va a dar una Q total. ¿Listo? Del sistema. La Q total que viene siendo la sumatoria de las Qs enésimas que hay en el sistema. ¿Vale? Y las resistencias son las que consumen potencia activa. Entonces solamente hay dos resistencias, mentiras, tres resistencias. Perdón, cuatro resistencias, R1, R2, R3 y R4. Entonces R1, R2, R3 y R4 va a demandar todas una potencia activa P1, una potencia activa P sub 2, una potencia activa P sub 3 y una potencia activa P sub 4, todas positivas. Y lo mismo, si yo sumo todas esas potencias, pues voy a obtener la potencia activa total del sistema. Y esa potencia activa total del sistema será la sumatoria de las enésimas potencias de las resistencias que están en ese circuito. Eso porque es importante, porque muchas veces lo que uno necesita para hacer la corrección del factor de potencia es simplemente conocer cuánto es la potencia total del sistema independientemente del número de cargas que hay. Ya igual va a quedar mucho más claro que un ejemplo que vamos a hacer más adelante. Entonces, en este caso, ¿vale? Lo que uno tiene que hacer para corregir el factor de potencia es
acudir, por ejemplo, al triángulo de potencias, ¿vale? Si uno acude al triángulo de potencias, tiene esto, donde esto que está aquí es el desfase entre voltaje y corriente, ¿vale? Llamémoslo ángulo 1. Aquí voy a tener la potencia activa total y aquí voy a tener la potencia reactiva total. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si la potencia reactiva es muy alta, ¿vale? La corrección del factor de potencia consiste en conectar una carga en paralelo al sistema que provoque una reducción de la potencia reactiva aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? O bueno, para que pronto quede un poquito más claro, miremos con un tema de colores. Resulta que analizando el triángulo de potencia, originalmente el sistema me queda de esta manera, donde esto es la Q total y esto es la P total. Y aquí pues tendría el ángulo del factor de potencia. ¿Listo? Ya con esto pues se podría calcular cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, si quieres saber qué factor de potencia tiene ese sistema, pues ya tienes la potencia activa total, la potencia reactiva total, pues el ángulo del factor de potencia sería igual a tangente a la menos uno de la potencia reactiva total sobre la potencia activa total. ¿Vale? Y ya con esto, el factor de potencia sería el coseno de ese ángulo del factor de potencia que se calcula. ¿Listo? Si llegase a dar, por ejemplo, menor a 0.9, para el caso colombiano habría que corregirlo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se corrige el factor de potencia? ¿Listo? ¿Cómo se corrige? Entonces, ¿qué ocurre? Todo ese sistema que teníamos abajo, al final, se reduce a una impedancia total equivalente en términos de potencia. ¿Vale? Y esa impedancia tiene una potencia activa total más una potencia reactiva total. Si nos da más, quiere decir que pues es potencia reactiva debido a inductores. Si nos da negativa, la parte imaginaria es debido a capacitores. ¿Cómo corregimos el factor de potencia? En paralelo a esa carga, conectamos un capacitor. Bueno, realmente no es un capacitor. O sea, realmente conectamos un elemento reactivo, capacitor o inductor. ¿De qué va a depender? Pues de lo que tenga que corregir. Si yo me encuentro que mi potencia reactiva, ¿vale? Es mayor, perdón, que mi potencia reactiva es negativa y que me da un factor de potencia menor a 0.9, pues tengo muchos capacitores, tendré que colocar inductores. Si por el contrario mi potencia reactiva es positiva y igualmente me da un factor de potencia menor a 0.9, pues lo que tendré que colocar será capacitores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula ese elemento que hay que colocar? ¿Listo? Si se corrige con capacitores, porque el bajo factor de potencia es debido a inductores. Entonces, ¿qué hay que hacer? En este caso, lo que hay que hacer es venir al triángulo de potencias original, al que teníamos del sistema. Aquí tenemos una potencia activa 1, que es la potencia activa total del sistema. Y aquí tenemos una potencia reactiva 1 también. Y por acá tenemos un ángulo 1. Entonces, ¿qué ocurre?
Si yo tengo mucha potencia reactiva y necesito disminuirla, pues tendré que colocar un elemento en paralelo que me provoque que la potencia reactiva llegue al valor Q2. ¿Listo? ¿Cambio la potencia activa? No. Lo que voy a hacer es colocar un elemento reactivo contrario al que está generando el problema. Como aquí la potencia reactiva es positiva, el problema de bajo factor de potencia se debe a cargas inductivas. Por lo tanto, lo que tendré que colocar serán capacitores. Ahora, ¿de dónde va a salir el ajuste? Pues de aquí aparece algo que se va a llamar cubanco. ¿Vale? Y si uno analiza ese dibujo, cubanco, ¿a qué es igual? Cubanco va a ser igual a toda la potencia reactiva que se tenía inicialmente menos la potencia reactiva a la que se quiere llegar. Analizando ese triángulo de potencias que está ahí, ¿vale? Analizando ese triángulo de potencias, con el triángulo que está de color azul, pues yo quiero llegar a este ángulo alfa 2. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Resulta que por trigonometría, en todos esos triángulos siempre se va a tener ángulo, Q y P, ¿vale? Y si ustedes se dan cuenta, la relación trigonométrica que me relaciona esas tres variables es la tangente, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si de ahí se despeja Q, voy a tener que P por la tangente del ángulo siempre va a ser igual a Q. Entonces, la Q anco que aparece aquí, ¿a qué va a ser igual? La Q anco va a ser igual a Q1. Q1 es P1 en el triángulo, P1 por la tangente de cuál ángulo. Q1 es el triángulo que está en negro. Entonces el ángulo del sistema que está de color negro es alfa 1. ¿Sí? Menos Q2. ¿Y Q2 qué es? Entonces el triángulo que está aquí de color azul. La potencia de ese triángulo es la misma, P1, por la tangente, pero ahora del ángulo 2. ¿Listo? Pero esa expresión puede simplificarse un poquito más porque si ustedes se dan cuenta, P1 es factor común en los dos términos. Por lo tanto, se puede decir que la Q anco, ¿vale? En este caso, Q anco capacitiva, es decir, los capacitores que tendré que instalar en paralelo para corregir el factor de potencia debido a muchos inductores, será la potencia 1 por la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2. ¿Listo? Si fuese el caso inductivo, el triángulo miraría hacia abajo, ¿no? Recuerden eso. Y yo tengo que llevarlo nuevamente hasta Q2. El triángulo ya no estaría mirando aquí, ¿sí? Si fuese inductivo, o sea que si el problema fuese en capacitores, pues no voy a colocar capacitores para arreglar el problema. Este cubanco ya no van a ser capacitores, van a ser inductores. Pero eso implica que este triángulo inicial debería estar mirando hacia abajo, porque es capacitivo. Y me tocaría colocar un cubanco de tal manera que me permita llegar nuevamente al que está de color azul. ¿Eso cómo se evidencia trigonométricamente hablando? Pues que simplemente la cubanco, si requiero instalar inductores, va a ser la P1 por la tangente del ángulo 1 más la tangente del ángulo 2. Y estas dos ecuaciones serían las suficientes para calcular
el banco de capacitores o el banco de inductores dependiendo de lo que se necesite para mejorar el factor de potencia. ¿Listo? Esto es dato de entrada, esto es dato de entrada, esto es dato de entrada, esto es dato de entrada y esto es criterio de diseño. ¿A qué factor de potencia se quiere llegar? Y con base al factor de potencia al que se quiere llegar, pues se calcula cuánto debería ser el ángulo para que ese factor de potencia cumpla el criterio de diseño. ¿Listo? Vamos a resolver un ejemplo, ¿vale? Vamos a resolver un ejemplo. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, tenemos esto. Una alimentación que va a un usuario y este usuario tiene tres cargas, ¿vale? Este usuario tiene tres cargas. Aquí tenemos una, por acá tenemos otra y por acá tenemos otra carga de ese usuario. Imagínense que es una industria, por ejemplo, tiene sus tres cargas en paralelo, ¿vale? La primera tiene una potencia de 100 vatios, ¿vale? Y un factor de potencia unitario. La otra carga tiene una potencia de 700 vatios y consume a su vez 600 voltiamperios reactivos. ¿Listo? Y está con un factor de potencia en atraso. Y por último, una carga de 2000 vatios. Bueno, mentiras, 2000 voltiamperios. 2000 voltiamperios. ¿Vale? Y un factor de potencia de 0.5 0.5 en atraso. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular la potencia activa y reactiva totales. ¿Listo? Del sistema. Entonces, para eso analizamos carga por carga. ¿Vale? Partiendo del triángulo de potencias. Recuerden que el triángulo de potencias siempre es de la misma manera. ¿Vale? Si son cargas inductivas es así. Si son cargas capacitivas, pues es mirando hacia abajo. ¿Listo? Esto es Q capacitivo negativo. Esto es más Q inductiva. Esto es P. Esto es P. Y esto es el ángulo del factor de potencia. ¿Listo? Ahora, en este caso, la primera carga tiene un factor de potencia unitario. Por lo tanto, es una resistencia. Solo consume potencia activa. Entonces, vamos a llamar a esto aquí carga 1. Vamos a llamar esto aquí carga 2. Y vamos a llamar esto aquí carga 3. ¿Listo? Y vamos a decir, por ejemplo, que aquí estamos a 120 voltios. ¿Listo? Si no se dice lo contrario, ya sabe que son RMS. ¿Listo? Bien. Entonces lo primero que tiene que hacer, calcular la potencia activa y reactiva de la carga 1. ¿Listo? La carga 1, el ejercicio dice que tiene una potencia de 100 vatios y factor de potencia unitario, por lo tanto es solamente una resistencia. Potencia 1 será 100 vatios y la potencia reactiva 1 será 0 voltiamperios reactivos. Para la carga 2, para la carga 2 sabemos que por triángulo de potencias P sub T, P sub 2, perdón, vale 700 vatios
esto sería, perdón, P es en el eje X, ¿no? Entonces la potencia 2 sería 700 vatios y la potencia reactiva 2 sería 600 voltiamperios reactivos. ¿Sí? Y esto sería el ángulo de esta impedancia. Es el ángulo de la impedancia de esa carga, pero también es el ángulo del factor de potencia. Por lo tanto, de esta carga 2 nosotros sabríamos ya que P sub 2 vale 700 vatios y que Q sub 2 vale 600 voltiamperios reactivos. Como nos dicen que el factor de potencia está en atraso, el triángulo queda hacia arriba. Si nos dijeran que el factor de potencia en el problema que está si nos dijeran en el problema que el factor de potencia está en adelanto, el triángulo queda mirando hacia abajo y estos 600 voltiamperios serían negativos. ¿Listo? Y la carga 3, ¿qué información tenemos de la carga 3? Entonces de la carga 3 nosotros tenemos lo siguiente. Nos dicen 2000 voltiamperios, entonces tenemos este dato, 2000 voltiamperios. Este lado no se conoce, ese ángulo, perdón, no se conoce. Esta Q3 no se conoce y esta P3 tampoco se conoce. Pero nos dicen que tiene un factor de potencia 0.5 en atraso. Como está en atraso, también nos queda el triángulo hacia arriba, ¿no? Ahora, al estar en atraso, el factor de potencia es igual a 0.5. Pero eso debe ser igual al coseno del ángulo. ¿Listo? En este caso, el ángulo sería coseno a la menos 1 de 0.5. Eso nos da que el ángulo vale, pero esto toca en transformarlo a grados, 60 grados. Es el ángulo que tenemos ahí. Ya teniendo la hipotenusa y el ángulo, podemos calcular P sub 3 y Q sub 3. ¿Cierto? Resulta que P sub 3, ¿cómo se podría calcular? ¿Vale? Entonces, por relaciones trigonométricas, tengo la hipotenusa que vale 2000 y tengo el cateto adyacente. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es cateto adyacente. Entonces, aquí tendríamos que el coseno de este ángulo, ¿sí? Entonces, tendríamos que el coseno del ángulo debe ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que vale 2000. Por lo tanto, P sub 3 debe ser 2000 por el coseno de 60 grados. Eso nos da que P sub 3 vale coseno de 60 por pi sobre 180, porque aquí tengo que transformarlo en radianes, por 2000. Eso nos da que la potencia activa 3 es de 1000 vatios. Y y la potencia reactiva 3 sería con el seno, ¿no? El seno de ese ángulo de 60 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el cateto opuesto sería Q3, que no sabemos cuánto vale, sobre la hipotenusa, que vale 2000. Por lo tanto, Q3, ¿cuánto sería? 2000 por el seno de 60 grados. Y eso nos daría que la potencia reactiva 3
sería 2000 por el seno. Eso nos da 1732 voltiamperios reactivos. ¿Listo? Ya con eso, ahora sí puedo calcular la potencia activa total y la potencia reactiva total. La potencia activa total sería P1 más P sub 2 más P sub 3. Por lo tanto, la potencia activa total nos daría, esto es 1000 vatios, que es la primera, 100 vatios de la primera carga, ¿vale? Bueno, perdón, aquí me he equivocado, me he equivocado. Este, esta primera carga no es de 100 vatios, sino de 1000. Para que por favor me disculpen. Esto de aquí es de 1000 vatios. Listo. 1000 vatios. Por lo tanto, esto aquí es 1000 vatios. Listo. Entonces la potencia 1 vale 1000 vatios. La potencia 2 vale. La potencia 2 vale 700 vatios. Y la potencia 3 también vale 1000 vatios. Entonces tendríamos esto. Por lo tanto, la potencia total serían 2700 vatios. Y la potencia reactiva total sería Q1 más Q sub 2 más Q sub 3. Q1, 0 voltiamperios reactivos, más Q sub 2, donde Q sub 2 vale 600 voltiamperios reactivos, más Q sub 3, donde Q sub 3 vale 1732 voltiamperios reactivos. Por lo tanto, la Q total 600 más 1732 nos daría 2332 2332 voltiamperios reactivos. Y esto sería mi potencia reactiva total. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el sistema se puede simplificar a esto. ¿Vale? El sistema se puede simplificar aquí a una potencia activa de 2700 vatios y a una potencia reactiva de más 2332 voltiamperios reactivos. ¿Listo? Ahora, si necesitamos saber el factor de potencia para saber si hay que corregir o no, ¿listo? Entonces, vamos a realizar nuestro triángulo de potencias nuevamente. ¿Listo? Esto que está acá sería entonces la condición inicial. Aquí la potencia activa está valiendo 2700 vatios y la potencia reactiva 2332 voltiamperios reactivos. Por tangente, pues la tangente del ángulo 1 vendría siendo cateto opuesto sobre adyacente 2332 sobre 2700. Y finalmente, este ángulo 1 sería tangente a la menos 1 de 2332 sobre 2700. Esta tangente nos daría 2332 sobre 2700 por 180 sobre pi, porque recuerden que el resultado me lo va a arrojar en radianes. Y esto nos daría que el ángulo vale 40.81 grados. ¿Y cuánto nos daría el coseno phi? Coseno del ángulo 1 sería igual, sería el factor de potencia, sería igual al coseno de 40.81. Por lo tanto, el factor de potencia
40.81 por pi sobre 180, 0.7569. Entonces es un bajo factor de potencia. En Colombia tiene que estar por encima de 0.9. Lo tenemos en punto 75. ¿Listo? Hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Colocando, en este caso, como la potencia reactiva total es positiva, colocando capacitores. ¿Listo? Porque al tener una potencia reactiva total positiva, estamos diciendo que los elementos reactivos son inductores. Y por lo tanto toca compensar colocando el elemento contrario, capacitores. ¿Listo? En este caso, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Entonces dijimos que para calcular el banco de capacitores que se tiene que colocar, tengo que tomar la potencia 1 activa y multiplicar por la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2. Por lo tanto, la Q banco de capacitores, la potencia reactiva que tiene que entregar mi banco de capacitores, viene siendo P1, que P1 es mi potencia total en esta situación, que es 2700 vatios. 2700 vatios por la tangente del ángulo 1, donde el ángulo 1 es 40.81 grados, menos la tangente del ángulo 2. Pero habíamos visto que la tangente del ángulo 2 era criterio de diseño, ¿no? Eso está puesto aquí, miren. Criterio de diseño. Y es a dónde quiero llevar mi factor de potencia. Entonces, en este caso, yo quiero hacer que mi factor de potencia 2 sea 0.95 en atraso. Por lo tanto, el factor de potencia 2, que es igual al coseno de el ángulo 2, me debería poder permitir calcular el ángulo 2 como el coseno a la menos 1 del factor de potencia 2, y en este caso estamos diciendo que lo queremos en 0.95. Así el ángulo 2 sería coseno de 0.95. Y esto por 180 sobre pi nos da 18.1949. 18.1949 grados. Ya con esto la potencia reactiva que tengo que instalar con capacitores valdrá 2700 por la tangente de 40.81 menos la tangente de 18.19 grados. Y aquí nos daría que el banco de capacitores sería 2700 por la tangente de 40.81, por eso tiene que estar en radianes, entonces pi sobre 180 menos la tangente de 18.19 y esto por pi sobre 180. Y esto nos da que es necesario instalar un capacitor de 1444 voltiamperios reactivos. ¿Listo? Entonces aquí nos daría 1. Según el resultado de MATLAB, 1.4442 por 10 a la 3 voltiamperios reactivos. Es decir, que hay que instalar un banco de capacitores de 1444.2 voltiamperios reactivos.
Si se necesita conocer el valor del capacitor, se puede hacer porque se sabe que esa potencia reactiva del capacitor, como es solo debido al capacitor, es el voltaje al cuadrado sobre el valor de la reactancia capacitiva, ¿vale? Y la reactancia capacitiva que es igual a 1 sobre omega c. Por lo tanto, Q banco capacitivo debe ser igual a voltaje al cuadrado sobre XC. Pero XC es 1 sobre omega c. Y haciendo extremos y medios, me quedaría que Q banco capacitivo es voltaje al cuadrado por W o por rapidez angular por omega por C. Y acá, despejando el capacitor, nos daría que el capacitor debe ser igual a Q banco capacitivo sobre magnitud de voltaje al cuadrado por la rapidez angular. Quiere decir que esto debería darnos 1442 1444, perdón, punto 2. Aquí despejé mal, perdón. No, ahí está bien, sí. Sobre el voltaje al cuadrado, el sistema está a 120 voltios, entonces ahí está al cuadrado por la rapidez angular, si es la red eléctrica colombiana, 377 radianes por segundo. Listo, esto nos daría 2.6603 por 10 a la menos 4 faradios. El capacitor que habría que colocar en paralelo para que el sistema mantenga o suba su factor de potencia, perdón, a 0. A 0. A 0.95 en atraso. Para finalizar ya esta parte, ¿vale? Vamos a verificar que en efecto haya sido coherente respecto al consumo de corriente lo que se hizo. Entonces ya vimos nosotros que el consumo de corriente era potencia activa sobre magnitud de voltaje por el coseno del ángulo. ¿Listo? En el primer caso nos dio la potencia que se consume, la potencia activa que se está demandando es de 2700 vatios. Entonces 2700 vatios sobre 120 voltios por un factor de potencia de, en el primer caso, nos dio punto, punto 7569. 0.7569. Esto nos daría que la corriente 1, la que se estaría demandando a la red eléctrica, es decir, aquella corriente que estaría demandándose por acá, ¿vale? Esa corriente, ¿cuánto sería? Esa corriente sería 2700 sobre 120 por 0.7569. Eso nos da una corriente de 29.7265 amperios. Este usuario, demandando 2700 vatios a un factor de potencia de 0.7569 y 120 voltios, estaría mandando esta corriente a la red eléctrica. Pero en el caso 2, corrigiendo factor de potencia, estaría demandando los mismos 2700 vatios porque él no modifica su consumo de potencia activa, lo que modifica es la proporción con el consumo de potencia reactiva. A los mismos 120 voltios, pero conectando ese capacitor, se logra que el factor de potencia ahora suba a 0.95. Es ¿qué corriente tendríamos aquí? 2700, pero ahora, misma ecuación anterior,
0.95. Y este usuario ahora estaría demandando 23.6842 amperios. Se nota que evidentemente es mucho mejor corregir el factor de potencia porque demandas menor corriente al sistema. Para que te entregue la misma potencia, tú desgastas menos los circuitos que utiliza la electrificadora para llevarte la energía eléctrica. Y con esto terminamos esta parte, quedando pendiente solamente lo relacionado a circuitos trifásicos.